En el patio de atrás. Hola, bienvenido, acompáñame a conocer una nueva historia. Que seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo. Yo soy el señor D. Y esto es, En el patio de atrás, comenzamos. La central de autobuses, pasada la medianoche, se convierte en un laberinto de ecos y sombras. Las luces fluorescentes parpadean intermitentemente, revelando la desolación de los andenes vacíos y los carteles descoloridos de destinos lejanos. Mi turno es siempre el último, el de la quietud profunda. Cuando solo el zumbido de los transformadores y el goteo constante de una tubería rota rompen el silencio. Es un silencio que pesa, un manto denso que cubre las historias de miles de viajes inconclusos. Pero este silencio, amigos, no es el más inquietante. Lo verdaderamente perturbador es cuando percibes una presencia. Algo que no tiene forma, que solo se manifiesta cuando un nombre es pronunciado. No un nombre cualquiera, sino el que escapa de tus propios labios. Y no es un eco, no es una alucinación. Es una respuesta. Una presencia que se acerca. Imperceptiblemente al principio, con cada sílaba, con cada susurro escapado en la penumbra de esta estación olvidada. Yo lo aprendí de la peor manera, en uno de esos turnos eternos, cuando un viejo celular apareció en el asiento más olvidado. Un teléfono sin dueño aparente. Pero que guardaba secretos que jamás debieron ver la luz. Secretos que, una vez nombrados, no se quedan en el pasado. Se acercan. Se te pegan. Y no te sueltan jamás. ¿Están listos para escuchar la historia de cómo un simple nombre puede ser tu peor condena? Mi nombre es Elías y llevo 5 años trabajando en la seguridad nocturna de la central. La rutina es siempre la misma, rondas exhaustivas por los andenes y pasillos, verificar cerraduras, ahuyentar a los vagabundos y a los que intentan dormir en los bancos. A esas horas, la gente que llega es poca. Viajeros solitarios esperando la primera combi al amanecer o el autobús de larga distancia. La cafetería del Oxxo cierra a la medianoche, y solo queda el persistente olor a café quemado y a humedad que parece impregnarse en el aire denso de la estación. Es un trabajo solitario, sí, pero me gusta esa paz particular. La sensación de ser el único vigilante de un lugar que bulle incesantemente de vida durante el día. Fue durante una de esas rondas, cerca de las 3 de la mañana, cuando lo encontré. Estaba semioculto bajo un periódico viejo en el rincón más oscuro de la sala de espera principal, donde la luz del tragaluz apenas llega. Era un celular Nokia de esos antiguos, con teclas físicas y la pantalla monocromática agrietada. Pensé en entregarlo en objetos perdidos, pero la curiosidad me picó con fuerza inusual. ¿Quién usaría un teléfono así hoy en día? Lo encendí, esperando ver contactos o mensajes. Pero no había nada de eso. La memoria estaba completamente limpia, a excepción de una galería de fotos extrañas. Todas, absolutamente todas, con la misma fecha, 18 de febrero de 2026. Las fotos eran lo más extraño. No eran selfies, ni paisajes, ni mascotas. Eran imágenes de la propia central de autobuses, pero de una manera distorsionada. Los andenes lucían más vacíos, las paredes más sucias, los grafitis más amenazantes. En algunas, se veía el reflejo de una figura en los cristales. Una silueta borrosa, casi transparente, que no era mía ni de ningún otro trabajador. Eran fotos viejas, pero con la fecha de hoy, la de mi turno. Una de ellas mostraba el rincón exacto de la sala donde lo encontré, con el periódico aún debajo. ¿Cómo era posible? Mientras las revisaba, el teléfono vibró de forma errática, como un pequeño temblor entre mis manos. La pantalla parpadeó, mostrando caracteres incomprensibles antes de apagarse y encenderse por sí solo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí que lo mejor era dejarlo, pero algo me detuvo. Una voz interna, o el cansancio. Me impulsó a seguir. Fue entonces que, de la nada, un olor a tierra húmeda, a sótano viejo, invadió mis fosas nasales. Un olor que no encajaba con el desinfectante industrial que usamos. Y al mismo tiempo, un susurro, apenas audible, que pareció llamarme por mi nombre.
Elías, creí escuchar. Pero no había nadie. Solo yo y el maldito teléfono. Intenté racionalizarlo. La fatiga, la soledad, el ambiente lúgubre de la estación a esas horas. Era solo un viejo celular, ¿qué daño podía hacer? Lo guardé en mi bolsillo y continué mi ronda, intentando olvidarme de las fotos y el extraño olor. Pero el teléfono parecía tener vida propia. Sentía una vibración constante contra mi muslo, incluso cuando lo había apagado. Y cada vez que pensaba en él, cada vez que mi mente divagaba hacia esas imágenes borrosas, un tenue sonido, como el roce de algo arrastrándose por el suelo, se hacía presente en los pasillos vacíos. Una noche. Mientras revisaba los recibos de paquetería, el nombre de Nokia escapó de mis labios en un murmullo. Solo lo dije para mí, sin pensar. Inmediatamente, la luz del pasillo principal, una de las más estables, comenzó a parpadear frenéticamente, como si estuviera a punto de colapsar. Y el olor a tierra húmeda, ahora mezclado con algo metálico, se hizo tan fuerte que me picaron los ojos. Giré bruscamente, esperando ver a alguien. Pero no había nada. Solo sombras alargadas y el eco de mi propio aliento. La sensación de ser observado era abrumadora, palpable. Sentí que no estaba solo. Sentí que algo había respondido a mi llamada, a mi simple mención. Y se estaba acercando. El patrón era innegable. Cada vez que mi mente se enfocaba en el teléfono, cada vez que mi boca, por un descuido, articulaba una palabra clave, el móvil, el aparato, el celular, la presencia se intensificaba. Elías, era tu culpa. Tu curiosidad te había arrastrado a esto. Intenté tirarlo a la basura. Lo dejé en un banco lejano. Pero a la siguiente ronda, el Nokia aparecía de nuevo en mi bolsillo, o lo encontraba en mi puesto de vigilancia, como si se burlara de mis intentos. Una noche, lo lancé con todas mis fuerzas a un contenedor de reciclaje, escuchando el crujido de la pantalla al impactar. Pero no. Esa noche. El frío en la central era antinatural. No era el frío habitual de la madrugada, sino uno que calaba los huesos, concentrado a mi alrededor. Las puertas automáticas de los andenes se abrían y cerraban solas, con un chirrido metálico que desgarraba el silencio. Escuchaba rasguños en las paredes. Como uñas arañando concreto, y el olor a tierra húmeda y óxido se volvió nauseabundo. Sentía que me respiraban en la nuca, pero al voltear no había nada. Solo el vacío, y el miedo. Mi reflejo en los cristales me mostraba a un hombre demacrado, con ojeras profundas y una mirada de terror. Sabía que no podía deshacerme de él. La cosa ya era parte de mí. Una noche particularmente fría, la tormenta arreciaba afuera y la central estaba más desolada que nunca. Me encontraba encerrado en mi pequeña oficina, el Nokia en la mesa frente a mí, su pantalla parpadeando sin parar. No podía apartar la vista. Sabía que estaba cerca. El olor a tierra y metal era tan denso que casi me ahogaba, y la temperatura había caído a niveles insoportables. Sentía la presión en mi pecho, como si una mano invisible estuviera apretándome el corazón. Las fotos en el celular habían cambiado. Ya no eran solo imágenes de la central vacía. Ahora mostraban a personas. Rostros desconocidos, todos con la misma expresión de pánico absoluto. Y en el fondo, difuminada pero inconfundible, la misma silueta borrosa que había visto en los reflejos. Eran víctimas. Personas que, quizás, como yo, habían tenido la mala suerte de encontrar este objeto. De repente, la pantalla mostró una nueva foto, mi propia oficina, desde un ángulo que solo alguien dentro podría tener. Y en el reflejo de la ventana, mi propia silueta, con la boca abierta en un grito silencioso. Y detrás de mí, la figura. Estaba aquí. En la habitación. Giré, mi corazón latiendo como un tambor desbocado. Esperando ver lo que me acechaba. Pero no había nada. Solo el inmenso vacío. El miedo me paralizó, pero una extraña lucidez me invadió. Miré de nuevo las fotos. Esos rostros. No eran solo víctimas. Eran todos hombres,
todos con uniformes similares al mío, o atuendos de limpieza, de mantenimiento. Todos, al parecer, trabajadores nocturnos de alguna central, de algún lugar olvidado. Y la fecha en todas las fotos, 18 de febrero. La misma fecha en que yo encontré el teléfono. No era una maldición, me di cuenta con un escalofrío. Era un contrato. Una herencia. El teléfono no buscaba a sus víctimas, buscaba a su nuevo custodio. El huésped, que nunca se veía, la entidad. No era un demonio sediento de sangre, sino un guardián de ese pacto. Un pacto que se activaba al nombrar, al reconocer el objeto y su contenido. Al aceptar, consciente o inconscientemente, la responsabilidad. Los anteriores dueños, como yo, lo habían encontrado, lo habían nombrado. Y se habían convertido en parte de la cadena. Sus fotos eran el registro, la evidencia de que el contrato había sido transferido. Y ahora, mi cara, mi expresión de terror, sería la siguiente en la galería. Yo no era una víctima, era el siguiente eslabón. Y la entidad solo quería asegurarse de que yo, Elías, asumiera mi nuevo rol. Desde esa noche, ya no intento deshacerme del Nokia. De hecho, lo llevo conmigo a todas partes, como un apéndice ineludible. Las vibraciones, el olor a tierra y metal, los susurros lejanos, todo se ha vuelto parte de mi nueva normalidad. La Sandro sigue siendo un laberinto de ecos, pero ahora sé que no estoy solo. Estoy acompañado por el huésped, por la entidad que vigila que el contrato se cumpla. Y mi rol, mi única esperanza de una eventual paz, es encontrar al siguiente. Al siguiente viajero solitario, al siguiente trabajador nocturno que, por curiosidad o destino, se tope con este viejo celular. Mi foto. La mía con esa expresión de puro terror, ya está en la galería. Es la prueba de que acepté el pacto. Y ahora mi tarea es añadir una más. Estoy esperando. Cada noche, en mi ronda, dejo el teléfono en un lugar distinto, un poco más visible que la última vez. Lo dejo en un asiento, bajo un periódico. Espero que alguien lo encuentre. Que alguien, por curiosidad, lo encienda. Y que, en su desesperación, en su miedo, lo nombre. Porque solo entonces, cuando el nombre del objeto o el del huésped sea pronunciado por una nueva voz, podré librarme de esta carga. Solo entonces. La presencia se alejará de mí para acercarse al siguiente incauto. Y el ciclo, la maldita herencia, continuará. ¿Estás seguro de que lo que encuentras tirado es solo basura? Tal vez, solo tal vez, es un contrato esperando por ti. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.